Bien, chicos de octavo, continuando con las clases de esta semana, entonces vamos a seguir con el tema de demostraciones geométricas, que es la sección número 3 de su libro. Si ustedes se dieron cuenta en la clase de ayer, lo importante para hacer las demostraciones geométricas es saberse muy bien los criterios de congruencia de triángulos. Eso es fundamental. Es decir, el criterio lado, 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 el criterio ángulo, lado, ángulo y el criterio lado, ángulo, lado. Esos tres criterios de congruencia usted los tiene que tener muy claritos para poder hacer demostraciones geométricas. Y también saber que vamos a hacer demostraciones en una tabla de doble entrada donde en el lado izquierdo tenemos afirmaciones y en el lado derecho vamos a tener las justificaciones de esas afirmaciones. Veamos entonces el ejemplo 3.8 y este ejemplo 3.8 lo vamos a ir analizando paso por paso de cómo se analizan las demostraciones geométricas. Dice así, en el siguiente triángulo, tenemos un triángulo aquí, el triángulo ABC. El segmento AD, es decir, yo tengo este triángulo ABC, tenemos un segmento acá que es esta altura, por decirlo así, esta altura AD, es la mediatriz, en este caso se convierte en la mediatriz del BC, ¿no? Es decir, la mediatriz es, en este caso es la altura que corta o es el punto medio de la base de este triángulo, es decir, me forma BD y en este caso es BC, dos segmentos que son congruentes, es decir, corta a esta base, por decirlo de alguna forma, en dos segmentos que son congruentes. A eso se le llama la mediatriz. Demuestra que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Es decir, partimos de una hipótesis. Entonces, reconozcamos aquí quién es nuestra hipótesis. La hipótesis es que me están dando un triángulo ABC y que el segmento AD es la mediatriz del segmento BC. Esta es nuestra, esto que estoy marcando en verde, es nuestra hipótesis del problema. ¿Ok? Esta sería nuestra hipótesis. Hipótesis del problema. ¿Ok? Ahora, la conclusión es lo que dice demuestre. Demuestre que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Lo que vamos a llegar es a nuestra conclusión por acá. Conclusión. La conclusión es que debemos demostrar que el segmento AB va a ser congruente con el segmento, en este caso, AC. Eso es lo que queremos demostrar. ¿Ok? Partimos de una hipótesis y llegamos a una conclusión o la parte de la demostración que AB, es decir, este lado del triángulo, este de aquí, es congruente con este de acá. Es decir, que tienen la misma medida, porque si son congruentes deben de tener la misma medida, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Ok, veamos entonces el razonamiento de nuestro libro. Nuestra hipótesis entonces es que BD, en este caso BD, es congruente con CD. Y eso ya lo vimos porque te estamos diciendo que el segmento AD, este de aquí, es la mediatriz de BC. ¿Ok? Si es la mediatriz, entonces lo que se me forma es que BD es congruente con CD en este caso. Y que AD es perpendicular con BC. ¿Por qué sabemos que es perpendicular? Porque evidentemente es la altura, esa es una mediatriz. Y al ser la mediatriz por definición es perpendicular al otro lado donde se tira la mediatriz. En este caso, la base de este triángulo que es BC. Por tanto, yo sé que eso es perpendicular y al ser perpendicular forman ángulos de 90 grados. Muy bien. Y nuestra conclusión a la cual nosotros debemos de llegar es que AB, el lado AB, este lado de aquí, es congruente con el lado AC. Vamos a ver cómo lo analiza el libro. Entonces el plan de desarrollo de la demostración es observar la relación entre el triángulo ABD. Fíjense bien que aquí esta mediatriz lo que hace es que divide en dos triángulos, en este caso el triángulo ABD y el triángulo ACD, como lo tenemos acá. Se forma un triángulo por acá al lado izquierdo y otro triángulo por el lado derecho. Por tanto, BD es congruente con CD, BD es congruente con CD y estamos diciendo que AD es perpendicular con BC, es decir, que el lado AD es perpendicular con BC. AD es perpendicular con BC. Eso es lo que se encuentra en nuestra hipótesis. Y donde queremos llegar entonces es, tenemos que llegar a, primero, determinar que esos triángulos son congruentes, para después llegar a nuestra conclusión de que si son congruentes estos dos triángulos formados de ABD con ACD, por tanto, por partes correspondientes, se llama, por partes correspondientes, AB va a ser congruente con AC.
Entonces la lógica o el esquema lógico para poder hacer esta demostración ya lo denota su libro con esta parte. Miren, partimos de las hipótesis, aplicamos definiciones, propiedades y utilizamos criterios de congruencia para llegar a decir que utilizamos lados correspondientes de triángulos para llegar a nuestra conclusión. Bien, veamos entonces el otro análisis que hace el libro. El otro análisis es que entre el triángulo ABD y el triángulo ACD, es decir, estos dos triángulos separados, se observa que dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Al demostrar que esos triángulos son congruentes, es decir, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD, se puede utilizar los lados correspondientes para llegar a la conclusión, que es lo que yo venía diciendo. Es decir, que si estos dos triángulos son congruentes por partes correspondientes, es decir, este lado de aquí, pues debería ser, o no debería ser, es congruente por lógica con este lado de aquí. Si yo estoy diciendo que estos dos triángulos son congruentes, es decir, que si yo pongo uno sobre el otro, evidentemente este lado debe ser congruente con este lado. Y es la forma de analizar la demostración. Ahora, esa es parte de la teoría de cómo se deben de analizar este tipo de demostraciones, pero al utilizar una tabla de doble entrada, que es lo que nosotros vamos a hacer, veamos cómo se utiliza. Primero que nada, debemos de partir de nuestra hipótesis. En este caso, vamos a decir, en este caso, que BD es congruente con CD. ¿Quién lo justifica? Nuestra hipótesis que tenemos acá. Estamos diciendo que BD es congruente con CD, es decir, BD, en este caso de acá, es congruente con CD. Por hipótesis. También vamos a decir que el lado AD es perpendicular con el lado BC por la definición de mediatriz que tenemos ahí. Entonces tenemos acá esto dentro de nuestra hipótesis. Entonces, por hipótesis decimos que eso es cierto. Ahora, fíjense bien. En el tercer elemento vamos a decir que el ángulo, fíjense bien que esto no aparece en mi hipótesis, eso ya es un razonamiento lógico. Vamos a decir que el ángulo ADB, es decir, ADB, este ángulo de 90 grados, miren aquí yo tengo 90 grados, es congruente con el ángulo ADC. Miren acá. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí forma 90 grados y este ángulo de aquí forma 90 grados. Como tienen la misma medida, por tanto el ángulo ADB es congruente con el lado ADC. ¿Y eso quién lo dice? Bueno, lo afirma el segundo paso porque estamos diciendo que esta mediatriz es perpendicular con el lado BC. Al ser perpendicular forman ángulos 90 y por ser ángulos rectos, por definición de ángulos rectos y por la definición de mediatriz que teníamos por aquí, nosotros justificamos que esos dos ángulos son congruentes. Ahora, vamos a decir algo muy importante. Yo también en las demostraciones geométricas puedo decir que un segmento es congruente consigo mismo. Y si ustedes ven acá, aparece en su libro, donde me dice a mí que el segmento AD es congruente con AD. Es que en geometría yo puedo decir, por la propiedad reflexiva se llama, que un segmento es congruente con el mismo segmento. Entonces estoy diciendo que AD es congruente con AD y puede usarse para obtener un segundo par de lados congruentes. Es decir, que AD es congruente con AD. Esto lo justifica por congruencia del mismo segmento. Realmente es la propiedad reflexiva del segmento, pero en su libro aparece como congruencia del mismo segmento. Vean que ya llevo entonces dos aspectos muy importantes donde estoy diciendo que este ángulo es congruente con este, que este lado es congruente tanto para este triángulo como para este otro triángulo, y evidentemente podemos concluir que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD, es decir, que este triángulo de aquí es congruente con este triángulo de acá. ¿Por qué criterios? Bueno, por los pasos, sería el paso 1, 3 y 4, y que aplica el criterio de congruencia si usted analiza lado, ángulo, lado. Miren acá, lado, ángulo, lado. Por tanto, por el criterio lado, ángulo, lado, estos dos triángulos ABD con el triángulo ABC o ACD son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Si son congruentes, quiere decir que sus partes correspondientes también son congruentes. Es decir, que el lado AB es congruente también con el lado AC. Por tanto, por el paso número 5 y por ser lados correspondientes del triángulo, son congruentes esos dos lados. Es decir, que AB es congruente con el lado AC. Muy bien, jóvenes, entonces es la forma como se hacen las demostraciones en geometría. En este video yo no les voy a dejar tareas
Vamos a tener que ver un video más para razonar más con las demostraciones y hasta el siguiente video entonces les voy a dejar tareas. Entonces en este video solo lo van a copiar como teoría y nos vamos a ver entonces en la siguiente clase.